Muy buenas a todos y todas. Bueno, aquí estoy otra vez. Bueno, vamos a hacer otro vídeo, un pelín diferente, ¿vale? Bueno, a veces hablando con amigos míos que me llevan unos cuantos años, son unos años mayores que yo, bueno, tenemos diferentes opiniones, ¿no? Dentro de lo que es el heavy, ¿no? De diferentes estilos. Yo, por ejemplo, sí que escucho mucho heavy, thrash, pero también en la época que yo empecé a escuchar música, pues también, bueno, surgió el groove, que también me gusta mucho, nu metal también me gusta, el metal industrial, o sea, tengo bastante variado, ¿no? Pero bueno, nos ponemos a hablar incluso de bandas que tenemos en común, no pensamos lo mismo. Pero bueno, es por en el momento que cada uno empieza a escucharlos, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a escuchar música en el año 88, más o menos, tenía 11 años. Entonces, empecé a escuchar un poquito, poca cosa, ¿no? En aquel momento no era fácil. Luego sobre el año 90, que yo tenía 13 años, ahí sí que empecé a escuchar ya más música, ¿no? Luego ya, claro, en el año 92, 93, tenía 15, 16 años, ya conocía más gente, empecé a descubrir grupos nuevos, estilos nuevos. Claro, antes era mucho más complicado conseguir música y descubrir música nueva. Entonces, bueno, esa fue con la edad que yo empecé. Entonces, claro, en los 90 fue una época de cambio y hubieron bandas ya consagradas que cambiaron. Y esas bandas yo las pillé justo en el cambio o cambiaron cuando yo llevaba poquito tiempo escuchándolos, ¿no? Voy a enseñar unos cuantos discos que fueron producto de ese cambio, pero que yo me enganché mucho a esos discos. Algunos me costaron un poco más, pero me enganché mucho, ¿no? He sacado las fundas, ¿vale? Las portadas de las fundas para que no refleje tanto. Un disco sería este, el Sound of White Noise de Anthrax, que salió en el año 93. Bueno, pues resulta que cambiaron de cantante y cambiaron totalmente de estilo. Dejaron atrás ese thrash, ¿no? Desenfadado que hacían y se pusieron a hacer un metal más moderno, con un sonido más urbano. Pues es un discazo al que yo me enganché muchísimo. Yo llevaba, no sé, desde el 91 a lo mejor un par de años escuchando Anthrax. Y entonces pillé este cambio y me enganché mucho. Cosa que en el año 95 sacaron el Stone 442, que es un disco, bueno, tiene alguna pincelada de new metal, pero ya se decantan muchísimo más para el metal industrial. Y es otro disco al que me enganché muchísimo, la verdad. Luego sería este, Por Instinto de Barricada. Bueno, pues yo empecé a escuchar a Barricada un año antes, con el doble directo. Entonces, claro, con el Por Instinto dieron un cambio. Y entonces se decantaron hacia un rock más pulido, más cuidado, ¿no? Quizá un rock menos combativo, que llegó a mucha más gente. Pues yo me enganché a este disco, pero cantidad. Y al año siguiente, en el 92, sacaron el Balas Blancas, que bueno, es un disco muy parecido al Por Instinto, el estilo, ¿no? Quizá tiene es un poco más melódico, pero yo creo que son los dos discos más parecidos que tienen dentro de su discografía. Bueno, pues estos dos discos de Barricada marcaron mi adolescencia. Entonces, les tengo muchísimo cariño. Por otro lado, tengo este disco, el Hardware de Carcass, que salió en el 93. Bueno, pues Carcass dejó de lado el grindcore y se decantó hacia el death melódico. Pues a mí esto es un discazo que me parece pero brutalísimo. Y luego, en el año 95, sacaron el Swanson. Bueno, aflojaron un poquito más, ¿no? Este disco está considerado death and roll, pero yo creo que puede entrar en la categoría también de death melódico. Gran disco, a mí me encanta. Luego, bueno, Iron Maiden, el No Prayer for the Dying, que salió en el 90. Pues resulta que, bueno, este disco tampoco es que dieran un gran cambio, pero este disco, bueno, es menos, quizá menos ambicioso que los discos anteriores. Es un disco más rock and rollero, ¿no? Un disco que no gustó mucho a la gente, pero al que yo me enganché bastante. Y en el 92 sacaron el Fear of the Dark. Bueno, pues es un disco quizá algo más oscuro. Un disco que es muy criticado porque dicen que hay muchos temas de relleno. Yo no comparto esa opinión, ¿no?
Lo que pasa es que estos dos discos ya no entran en la categoría de clásicos. El último disco considerado como clásico de Iron Maiden es el Seven Son of a Seven Son. Yo Iron Maiden sí que había escuchado algo en la época del Seven Son, pero muy poquito. Entonces ya me enganché a Maiden en los 90, ¿no? Luego, como no, Megadeth, yo empecé a escuchar a Megadeth, sí, sobre el año 91, cosas así. Entonces en el 92 sacan el Countdown to Extinction, donde, bueno, se alejan del thrash, tienen un sonido bastante más pulido, ya se decantan más hacia heavy. Pues para mí es un discazo que me enganché a él de una manera bestial. Y en el año 94 sacan el Euthanasia. Bueno, pues aquí reducen bastante la velocidad y, bueno, se decantan hacia un heavy más accesible. Este disco me costó un poquito más, pero bueno, al final es un disco que me encanta y me enganchó mucho. Luego, claro, Metallica, yo empecé a escuchar a Metallica así sobre el año 90, cosas así. Cuando sacaron el Black Album, lo tengo aquí, Black Album salió en el 91. Quizás no hacía ni un año que yo escuchaba Metallica. Sí que la había escuchado bastante, pero claro, ya el primer disco que sacan, siendo yo fan, fue el mayor cambio, ¿no?, que hicieron. Entonces, bueno, dejan atrás el thrash también y sacan un disco de un heavy, pero un heavy cuidado, un heavy pulido, un heavy pensado para llegar al gran público, ¿no? Me costó al principio un poco, pero luego, bueno, es un disco al que me enganché mucho también. Luego otro caso sería, por ejemplo, Sepultura, que yo empecé a escucharlos, yo creo que con el Arais, 91, puede ser, por ahí andaría. En el 93 sacan el Chaos AD. Bueno, pues se alejan también un poco del thrash, y entonces se acercan al metal industrial, ¿no? Entonces hacen un metal más pesado, más lento, pero más contundente también. Y la verdad es que es un discazo al que yo me enganché. Y luego, ¿qué pasa? Que en el 96 sacan el Roots. Bueno, pues este fue un disco bastante controvertido. Sigue siendo metal industrial, ¿no? Pero ya se acercan bastante al nu metal. Y luego, bueno, ya meten elementos tribales de la cultura brasileña. Y fue un disco muy criticado, pero a mí es un disco que me gusta mucho. Y luego, bueno, la última banda que os enseño sería Sociedad Alcohólica. Yo creo que empecé a escucharlo desde el principio. No estoy muy seguro, pero en el 95 sacan el Ratas. Bueno, pues dejan un poco atrás el hardcore punk, ¿no? Y se buscan un sonido más contundente, un sonido más thrash, ¿no? Y es un discazo al que yo me enganché muchísimo. Y luego en el 97 sacaron este disco, No intente hacer esto en su casa. Y bueno, yo creo que este disco quizás es más versátil, ¿no? Que el disco antes, que el Ratas. Algo menos potente quizás. Es un disco potente, pero quizá un poquito menos que el Rata. Y bueno, es un disco que fue menos valorado, pero que a mí me encanta. Entonces, bueno, pues pillé esos cambios que hubo en los 90, recién escuchando casi a ciertos grupos, y por eso, pues, a lo mejor no tengo la misma opinión que una persona que empezara a escuchar estos grupos a mediados de los 80, por ejemplo, ¿no? Y nada, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, un poco curioso, y nada, nos vemos en la próxima. Adeu.